Bueno, pues como ya les dije, vamos con esta segunda parte de la clase y ya una vez que hemos identificado nuestra variable dependiente, nuestra variable independiente y nuestras dimensiones también, y hemos elaborado nuestro título de la investigación, pues ahora sí ya vamos a ponernos en práctica, ¿no? Vamos a poner en orden todo esto y vamos a empezar a elaborar y a redactar el capítulo 1. Estas actividades, lo más pesado, jóvenes, va a ser esto, o bueno, ni tanto. No va a ser ni tanto con estos esquemas que les he podido proporcionar. No va a ser ni tan pesado definir sus variables, sus dimensiones y su título de la investigación. Y este apartado es muy fácil. Este apartado, lo que van a hacer esta semana del capítulo 1 es muy fácil. Y vamos a ver qué es. Bueno, pues lo que vamos a realizar en este capítulo 1 se llama planteamiento del problema. Y bueno, entonces vamos a empezar a redactar el punto 1.1 que se llama descripción de la realidad problemática. ¿Me apoya por favor Irene a leer? Sí, maestro. Descripción, espérame, maestro, es que más. Descripción de la realidad problemática. Es el primer elemento del protocolo de tesis. Se describe la situación o problemática o problema del estudio. Debe ser real, objetivo, debe proponerlo y exponer todas las características y ocurrencias de la misma. Identificar las variables relacionadas con el problema hasta elegir las dos o más representativas. Muy bien, miren, gracias Irene. Ahora, anoten ahí, por favor, en la libreta que les digo, siempre se va a redactar en tercera persona. Se dice, se observa, se analiza. No, veo, analizo, creo. No, 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 no. Se analiza, se observa, se ve, se constata. Redacción en tercera persona. ¿Ok? Y ahora, también no emitir juicios de cantidad o de apreciación personal. Como por ejemplo, es muy delicado. ¿Muy delicado para quién? Es mucho. ¿Mucho para quién? Es poco para quién. Entonces, todo eso hay que eliminarlo en nuestra redacción. Entonces, eliminar juicios de valor y eliminar también redacción en primera persona. Se cree, se dice, se observa, ¿no? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. La descripción de la realidad problemática es, ustedes lo han visto como en algunos otros trabajos, como planteamiento del problema. En este caso, esta metodología, el capítulo se llama planteamiento del problema y el 1.1 lo ponen como descripción de la realidad problemática. Es describir cómo se presenta el problema. Y ahora, cuando describen cómo se presenta el problema, me van a tener que mencionar cómo se presenta con la variable independiente y con las dimensiones, ¿ok? Entonces, describir cómo se presenta el problema. ¿De cuántas cuartillas estamos hablando? De 3 cuartillas, ¿ok? Con el interlineado que se les ha mencionado ya. 1.5, ¿sí? 1.5 el interlineado y es Times New Roman 12. ¿Queda claro? Sí, maestro. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con esto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer en esta descripción de la realidad problemática? En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Por favor, a ver, voy a ver quién me aparece acá. Lupita. Maestro. Adelante, Lea, por favor. Sí, gracias. Contextualización del problema. Se expone a detalle las situaciones que se están dando en la institución, población o muestra que se pretende estudiar. Delimitación o alcance del tema o problema. Delimitación espacial, ¿dónde? Temporal, ¿cuándo? Concretar el problema en una relación entre variables. Luego de describir el problema, se especifican las variables que trabajan. Estas estarán presentes en el título, problemas y objetivo de la investigación. Muy bien, muchas gracias. Ahora, me voy a regresar acá y dice contextualización del problema. A ver que cargue mi archivo.
digamos, si nosotros estuviéramos trabajando esto, ¿no? El cálculo incorrecto del pago de impuestos del reciclo. ¿Por qué se genera esto del cálculo incorrecto en el pago de impuestos del reciclo? Pues ya quien lo tome pues tendrá que empezar a decir pues es un nuevo régimen, ¿no? Empezó a emplearse este nuevo año, por ahí me he enterado, ¿no? Que algunos no lo solicitaron, simplemente el SAT los pasó, ¿no? Entonces, todo eso, presentar esa problemática. Y después también decir que el contribuyente no sabía que lo habían cambiado a ese régimen, desconocía cómo se aplicaba ese régimen, todo eso. Pero ahora también van a tener que decir esta parte y después dice, pero también para calcular mal el impuesto es la poca experiencia en el tema, tanto del contador como del contribuyente, porque apenas se empezó a dar, ¿no? La falta de habilidades digitales, pues muchas veces el contribuyente no puede entrar a checar su situación fiscal o ni checar su buzón tributario, ¿no? Porque no tiene internet, porque no posee una computadora, porque no sabe ¿cómo se llama? Trabajar en la página del SAT, ¿no? Y también el contador o la persona encargada de llevar la contabilidad no se ha actualizado en el tema y aplica leyes anteriores, ¿ok? Entonces, todo eso redactado, ¿ok? Pero hay una guía también para poderla elaborar. No, vamos acá. Donde, pues ya dijimos, ¿no? Este problema se presenta en la ciudad de Jalapa, en el primer semestre del año 2022. ¿Queda claro? Se van dando cuenta cómo se va a formular la descripción de la realidad problemática. Ahora, estas son unas preguntas guía que les pueden servir para redactar. ¿Ok? Yair, por favor, apóyame leyendo. ¿Cuáles son los elementos del problema? Datos, situaciones, conceptos relacionados con el mismo. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan en relación con el problema? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la relevancia del problema? ¿Qué pasa? ¿Por qué está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué pasa si todo continúa así? ¿Qué se podría hacer para que ya no pase? La otra línea, por favor. Perdón, es que había hecho grande la pantalla. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? ¿Cuándo surge? ¿Dónde? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué se propone? ¿Qué busca? ¿Para qué? Muy bien. Entonces, fíjense, necesito 3 cuartillas de redacción. Ahora, es muy importante decirles que hay un interlineado más amplio. ¿Qué más? Estas preguntas les pueden servir de guía para esa redacción, ¿no? Su redacción debe de contestar, ya sea las preguntas del lado izquierdo o las preguntas del lado derecho. Tomen unas de las dos, ¿ok? Para que lleve una coherencia a su redacción. Cuando ustedes redacten la pregunta ya no aparece, ¿eh? Acuérdense, todo es en pura redacción, no contestando las preguntas. Pero si a alguien le parece mejor, vamos a ir a nuestra plataforma, ¿no? Y dice descripción de la realidad. ¿Sí se está cargando el documento? Apenas, todavía no se ve. Sí, apenas. ¿Ya? Ya, maestro. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí las preguntas que les acabo de mostrar en esas diapositivas ya están puestas acá. ¿Qué se trata? Pues se trata de que ustedes empiecen a redactar, ¿no? A escribir y pueden escribir aquí la respuesta y después le dan forma de redacción. Y así van poco a poco redactando hasta que ustedes vean que sean las 3 cuartillas. Es muy importante que sea amplio porque, como les mencionaba, nosotros no tenemos
contacto con ese problema. Quienes nos van a decir por qué es un problema, pues van a ser ustedes. Por eso es importante que lo realicen. ¿Queda claro, jóvenes? Sí. ¿Sí? Sí, maestro. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en descripción de la realidad problemática, 3 cuartillas y contestando estas preguntas a manera de redacción. Redacción en tercera persona, ¿ok? Evitar decir mucho, poco, preocupante, ¿no? Para quien es preocupante, tal vez para ti, pero para muchos no. Entonces, eso lo dejamos. ¿Queda claro? Sí, maestro. Muy bien. Sí, maestro. Ahora vamos a pasar a otra redacción que se llama la justificación. Y en la justificación nosotros vamos a tener que argumentar el por qué es importante realizar esta investigación. ¿Ok? Ahí nosotros vamos a tener que decir por qué es importante realizarla. Y entonces, alguien que no haya leído en la clase de hoy, por favor, que me apoye a leer, que tome la palabra y lea. Yo no he leído. Adelante. 1.3, justificación. Explica el por qué es necesario que se realice la investigación y se hace con base en criterios. Los criterios son tomados de lo mencionado por un autor de metodología de investigación. 5 criterios de Hernández, Fernández y Baptista, 2010. 1. Conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué sirve? 2. Relevancia social. ¿Cuál es la trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación? El alcance que tiene. 3. Implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema real? ¿Tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos? Muy bien, muchas gracias, Ángeles. Entonces, fíjense, el 1.3 justificación lo pueden ustedes realizar siguiendo a cualquier autor metodológico. En el caso de nuestra universidad, nos solicita que sigamos a Sampieri, mejor conocido como Sampieri. Algunos de ustedes lo han de haber llevado en la licenciatura, ¿no? Que es el que nos dice cómo redactar este apartado. Bueno, y Sampieri nos propone 5 criterios. El primero es de conveniencia, el segundo es de relevancia social y el tercero es de implicaciones prácticas. Fíjense, cada uno de estos, ahorita lo vamos a ver, se va a redactar en un párrafo, ¿ok? En un párrafo voy a contestar estas 2 preguntas. ¿Qué tan conveniente es realizar la investigación y para qué sirve realizarla? ¿Ok? En otro párrafo, la relevancia social, ponemos esto. Contestamos las preguntas, pero acuérdense, es contestar a manera de redacción, no a manera de cuestionario. ¿Queda claro? Sí. Sí, muy bien. Entonces, si estoy diciendo que hay 5 criterios y cada criterio se realiza en un párrafo, ¿cuántos párrafos debe tener mi redacción? 5. 5, pero le vamos a agregar uno que es el de inicio, que va a decir a qué autor metodológico estamos siguiendo. ¿Queda claro? Entonces vamos a tener 6 párrafos. 6 párrafos. El primero es muy pequeño y los demás son más amplios. ¿Bien? ¿Quién más no ha leído esta clase, por favor? Yo, maestro. Adelante, por favor. Guadalupe. 4. Valor ético. Con la investigación se llenará algún vacío de conocimiento. Se podrá generar los resultados a principios más amplios. La información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría. Se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables o la relación entre ellas. ¿Qué espera saber con los resultados que no se conocían antes? Se puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis de investigación para futuros estudios. 5. Utilidad metodológica. La investigación puede ayudar a crear
un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Contribuye a la definición del concepto variable o relación entre variables. Puede lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variables. Sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población. Muy bien, gracias Guadalupe. Fíjense, aquí tenemos los otros dos párrafos que tenemos que contestar y se dan cuenta son más amplios, ¿no? O sea, el párrafo, nos damos cuenta que el párrafo 2, que sería el 1 acá, pues va a ser más corto y así se van ampliando, ¿no? Estos dos tendrían la misma extensión, pero los párrafos 4 y el párrafo 5 son amplios. Ahora, quiero decirles también que si se pueden obviar algunas preguntas, o sea, se pueden pasar por alto algunas, pero sí contestar o que el párrafo contenga la respuesta a la mayoría de ellas. Entonces, de esta manera nosotros vamos a redactar el apartado 1.3, justificación. Y si se dan cuenta, los traigo del 1.1 al 1.3. Y así, porque es mejor para la pedagogía de la clase enseñar de esta manera. Bueno, y ahora nos vamos aquí nuevamente a la plataforma y donde dice justificación, ya se han de imaginar, es de la misma manera. Les pongo cómo van a redactar el principio. Miren, vean. Van a escribir 1.3 en su hoja de Word, cuando ya me presenten lo final, 1.3 justificación. Y van a escribir en el primer párrafo, así tal cual. La presente justificación se realiza siguiendo los postulados de Hernández, Fernández y Baptista, entre paréntesis 2010. Y ya aparece nuestra primera referencia o fuente de información. ¿Ok? Y se presenta a partir de 5 criterios, los cuales se desarrollan a continuación. Y ya aquí viene conveniencia, y lo redactan. Relevancia social, lo redactan. Implicaciones prácticas. Valor ético y utilidad metodológica. ¿Queda claro? El primer párrafo va a ser este. No hay pierde. Que diga más, que diga menos o que diga lo mismo, no hay problema. ¿Sí? Pero sí tiene que tener la cita de quién estamos siguiendo en nuestra justificación. ¿Está claro? Sí. Sí, maestro. Sí. Muy bien. Bueno, entonces déjenme dejar de compartir esto tantito porque tengo que enviar. Tengo que compartir otra cosa. Permítanme. Ah, me faltó esto. Espérenme. ¿Quién no ha leído hoy tampoco, por favor? Maestro, ¿Mande? ¿ese cuestionario nos los puede compartir por el chat del grupo? Fíjese que ya lo tiene cargado en la plataforma. Ah, ok, Ahorita, está bien. ahorita les muestro nuevamente, Gracias. ¿sale? De nada. Gracias. Ahora leemos acá quién no ha leído hoy. Yo. Adelante, Lisbeth. El estudiante presentará cada criterio en un párrafo aparte y redactará el contenido tratando de dar respuesta a algunas preguntas de cada criterio. Mencionar el autor o autores metodológicos en los cuales se basó. Muy bien, gracias, Lisbeth. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a redactar cada uno en un párrafo y dándole respuesta a esas preguntas, ¿ok? Ya no en forma de cuestionario, sino en forma de párrafo, acuérdense. Y redactando en tercera persona y tratando de evitar decir mucho, poco, preocupante, ¿no? Feo, bonito, todo eso eliminarlo. Y bueno, entonces en un párrafo cada una. Y mencionar a los autores metodológicos. Y esos autores metodológicos ya los estamos mencionando al inicio del apartado, ¿ok? Que se siguen los postulados de Hernández, Fernández y Baptista. Y de esa manera se va a redactar el 1.3. Quiero saber si vamos claros hasta este punto. ¿Sí? Sí, maestro. Muy bien, y ahora vamos a empezar otro apartado que el autor de la guía de titulación de la UGM nos lo hizo muy fácil y se lo agradecemos al doctor Chainet, quien es el autor. Y pues son unas plantillas que tenemos que llenar con todo lo que ya tenemos anteriormente y de esa manera vamos a elaborar nosotros problemas, objetivos e hipótesis.
y nos vamos a quitar de dolor de cabeza. Ahorita van a ver. Y tenemos la formulación del problema. ¿Quién no ha leído en la clase de hoy, por favor, también que lea? Yo, profe. Adelante, Erika. Dice, 1.2, formulación del problema. Consiste en redactar el problema que se pretende estudiar en forma de pregunta y en tiempo presente. Una formulación completa de un problema de investigación debe estar compuesta de 8 elementos verificables. 1. Pregunta clave. 2. Variable 1. 3. Enlace o relacionante. 4. Variable 2. 5. Muestra, población. 6. Ámbito organizacional. 7. Ámbito geográfico. 8. Tiempo. Dice, ¿de qué manera se relacionan? Que sería el punto 1. Los estilos de aprendizaje sería el punto 2. Y el punto 3, la comprensión lectora. El punto 4, en los estudiantes de nivel secundaria. Punto 5, de la escuela Enrique C. Rexamen. Punto 6, de Jalapa, Veracruz. 7, en el año 2017, bueno, sería punto 8, pues ese es un interrogante, que serían los puntos de un problema. Dice, se deberán establecer un problema general y como mínimo 3 específicos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, gracias, Erika. El problema de la investigación se redacta en forma de pregunta, ¿ok? Y si nos damos cuenta todo esto, nada más hay que agregar la pregunta clave, porque todo lo demás ya va en el título. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, en la tesis se llamaría si nosotros quisiéramos saber cómo se llama esta tesis, o el título de esta tesis es Los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora en los estudiantes de nivel secundaria de la escuela Enrique C. Rexamen en Jalapa, Veracruz, en el año 2017. ¿Se dan cuenta? ¿Qué le hicimos? Agregamos la pregunta, el tipo de investigación correlacional, ¿no? De qué manera se relacionan, y los signos de interrogación. ¿Sí? Y ahora, a partir de acá, es donde vamos a empezar a emplear también ya las dimensiones. Pero se dan cuenta, o sea, esto es lo que le agregamos a nuestro título de la investigación. ¿Ya vieron? ¿Sí lo vieron o no? Sí, maestro. Muy bien, entonces es algo muy fácil. Fíjense que por cuestión de tiempo, nosotros nos vamos a centrar nada más en la investigación correlacional. ¿Por qué? Porque es la que posee 2 variables, una variable independiente y una variable independiente. ¿Ok? Ya no les pongo las demás formulaciones de problema porque no nos sirven. ¿Ok? Pero si ustedes los quieren conocer más, ahí está el manual de titulación y lo pueden observar y estudiar de manera personal. Y si tienen alguna duda, con gusto se la resuelvo. Bien. Ahora dice, ¿cómo se va a redactar el problema general? Miren, en estudios correlacionales, 2 variables. Nosotros estamos en ese supuesto, tenemos 2 variables. El problema general se va a redactar con esta pregunta. ¿Cuál es la relación entre variable 1 y variable 2 en lo que redactamos como muestra? Y este es un ejemplo. ¿Cuál es la relación entre el clima laboral y la gestión educativa en los profesores de universidades privadas en el estado de Jalisco en el año 2016? Ahorita lo vamos a hacer con el que estamos desarrollando nosotros. Y los problemas específicos, por favor, Erika, apóyeme a leer. Sí, maestro. 1.22, problemas específicos. Se formulan en función de las dimensiones o subvariables de las variables de estudio. El número de ellos dependerá de la cantidad de dimensiones con las que se elija trabajar. Muy bien, entonces nosotros tenemos 3 dimensiones. ¿Cuántos problemas específicos vamos a tener? Serían las 3, ¿no? 3 también, exactamente. Entonces vamos a tener un problema general y 3 problemas específicos. Y se va a realizar lo mismo. La pregunta, ¿qué relación existe?
va a quedar la variable dependiente. Muy bien, va a quedar la variable dependiente y la independiente va a cambiar por la dimensión. ¿Ok? Y aquí nos vamos a dar cuenta en este ejemplo, la variable dependiente es clima laboral y el clima laboral va a depender de la gestión pedagógica, de la gestión administrativa y de la gestión institucional. Ahora lo vamos a hacer nosotros con un ejercicio de lo que tenemos acá. Y miren, aquí hay un archivo que se llama problemas, objetivos e hipótesis. Lo van a abrir. Espérenme acá. Miren, fíjense. Acá dice, ¿qué relación existe? Así vamos a formular los problemas. ¿Ya lo ven? Sí, más. ¿Ya? Muy bien, pero entonces nosotros nos tenemos desde acá, miren. Desde acá. Problemas. El cálculo incorrecto, pero ahora con el título lo tenemos que modificar porque ya lo cambiamos en el título. ¿Se acuerdan? Hubo un pequeño cambio. Déjenme ver acá. Miren, ese es. Vamos a copiarlo. Y ya lo vamos a corregir acá. Ya no es el cálculo incorrecto. Le pusimos el equívoco cálculo en la determinación de impuestos. Y entonces vamos a copiar acá. Copiar. Vamos a ir acá. Y aquí dice, ¿qué relación existe entre? Y es lo amarillo de ese cuadro, lo pegamos acá. Entre el equívoco cálculo en la determinación de impuestos. Y nada más por cuestión pedagógica. Por cuestión pedagógica le voy a conservar el amarillo, ¿eh? Y entonces, ¿dónde va el amarillo? Vean. El amarillo va en todo esto. Copiar. Y ya aquí, en donde está lo amarillo. Y ya tenemos llena la primer parte de esta plantilla. Y después dice variable independiente. Nada más revisamos bien cómo nos quedó en el título. A ver que esto se guarde otra vez. Nada más revisamos cómo nos quedó en el título. Y el desconocimiento. Esto nos quedó. Nos venimos otra vez a nuestro dibujo. No, pero es este dibujo. Quedó el desconocimiento de la materia por parte del contribuyente en su realización. Y ahora lo copiamos. Nos venimos acá. Y ahora va a ir esto, miren, acá. Vamos a pegarlo por acá. Déjenme. Es un azul fuerte, a ver si lo... Ahí está, ¿no? Lo azul. Dense, aquí ya tenemos, dense cuenta, aquí tenemos ya, perdón, es acá. Dense cuenta que ya tenemos el amarillo y el azul y esto mismo en estos colores pasó acá. Amarillo y azul. En es
la muestra, ámbito organizacional, ámbito geográfico y tiempo. Eso también lo vamos a tener en nuestro título, pero lo tenemos acá. Espérenme. Y lo copiamos. Esto, miren. Copiar. Y se vienen acá. Y aquí donde está esto lo pegan, miren. ¿Sí? Pero eso también va acá, miren. Entonces, de una vez lo vamos a pegar. Y ya está. Ahora nos faltan pegar las dimensiones. Vamos a checar aquí las dimensiones. La poca experiencia en el tema. Vamos a quitar esto de poca. ¿Sí? Y la experiencia en el tema, vamos a ponerla acá. Ahí, ¿cómo le podríamos poner un poco más específico la experiencia en el tema? La habilidad en el manejo. Espérenme, aquí, voy, permítanme. La experiencia en el tema, la habilidad en el manejo. Ahorita vemos cómo lo corregimos. Y la 3, vean, la aplicación de leyes anteriores. Miren, esto es para corregirse, no todavía. Pero de esta manera, ya se dieron cuenta, a partir de este dibujo que realizamos, miren, acá para que no nos falle, vamos a copiar esto. Y aquí van a tener ustedes un cuadrito que lo pueden ir rellenando. ¿Sale? Y ya ahí está. Todo este cuadro, este esquema, nos permitió realizar esto sin ningún problema. Lea, por favor, del tema que venimos trabajando. ¿Quién no ha leído, por favor, que me lea el problema general? ¿Quién no ha leído? Lo leo. Adelante. Problema 1.2.1, problema general. ¿Qué relación existe entre el equívoco cálculo de la determinación de impuestos y el desconocimiento de la materia por parte del contribuyente en su realización? En personas físicas del régimen simplificado de confianza en Coatepec, Veracruz, en el periodo enero-junio 2022. Perfecto. Ahora lean los problemas específicos. Problemas específicos. ¿Qué relación existe entre el equívoco cálculo en la determinación de impuestos y la experiencia en el tema en personas físicas del régimen simplificado de confianza en Coatepec, Veracruz, en el periodo enero-junio 2022? ¿Qué relación existe entre el equívoco cálculo en la determinación de impuestos y las habilidades digitales en personas físicas del régimen simplificado de confianza en Coatepec, Veracruz, en el periodo enero 2022? ¿Y qué relación existe entre el equívoco cálculo en la determinación de impuestos y la aplicación de las leyes anteriores en personas físicas del régimen simplificado de confianza en Coatepec, Veracruz, en el periodo enero-junio 2022? Muy bien, nos quedamos hasta acá. Me queda menos de un minuto de la sesión. Entonces, en un momento ¿cómo se llama?